Bien, nuevamente bienvenidos. Mi nombre es Daniel Suárez, Product Manager aquí en Dawa Technology Perú. El día de hoy, a través de nuestro distribuidor Digicorp, recibimos la invitación para esta presentación del día de hoy. Es sobre configuración, vamos a decir, inicial o básica de un XBR, de un grabador. Aún así, vamos a obviar algunas cosas que consideramos tal vez que de forma intuitiva algunos lo pueden desarrollar si es que no tienen el conocimiento previo, y para dejar algún tiempo en manipular algunas cámaras que tenemos por aquí a la mano y poder ver alguna configuración adicional, sobre todo con el tema de la parte IP. Recuerden que el canal de preguntas está abierto para que dejen las consultas respectivas al tema durante la transmisión. Eh, Directamente estoy compartiendo la interfaz de un grabador que tiene pues por el momento una cámara analógica conectada. Como siempre, mi recomendación es tener en claro con qué estoy trabajando. Sí, disculpen de alguna manera que por temas de capturar el video y transmitírselos para compartirlo, la fluidez tal vez con la que ustedes vean la reproducción no es tan maravillosa. Entonces voy a tratar de a ciertos pasos hacerlo con cierta pausa, ¿no? Entonces, vamos a ingresar al menú del grabador. En este caso no lo he inicializado, digamos, perdón. Eh, o no he mostrado la inicialización, que básicamente es crear por primera vez una contraseña para el grabador. Recuerden que esta por defecto ya no existe, así que la primera vez que enciendo el equipo me va a pedir crearle una contraseña, algunos parámetros de seguridad, como son el tema de ingresar un correo o algunas preguntas de seguridad, todas estas para poder recuperar la contraseña en caso la pierda, y configuraciones básicas que se presentan en el menú inicial, vamos a decir en el menú de entrada, al inicializar el equipo, que suelen ser las más importantes, que ahora las vamos a ver con un poco más de detalle. Bien, entonces, una vez hecho ese paso, que no lo he mostrado, solo lo he narrado, podemos ingresar al menú y tener la configuración general. Tal vez algunos piensen que falten algunos botones por aquí. Esto es debido a lo siguiente. Nos vamos a la parte inferior de información y estamos trabajando con un XBR 1B08, bueno, 1B08. Es un XBR Cooper para cámaras HD o para grabación HD de 8 canales. Este equipo, por ser de entrada y básicamente hecho principalmente para recibir canales y grabar y transmitirlo, no tiene, por ejemplo, configuraciones avanzadas de inteligencia. Por eso es que encontramos un botón menos. En la mayoría de grabadores, digamos, de las series regulares, serie 4000, 5000, ya encontramos algunas funciones de analíticas o sobre todo de inteligencia hoy por hoy con los modelos guión i2. Entonces encontramos en el menú inicial al menos un botón más, ¿no? Dependiendo del firmware también podemos encontrar algunas funciones complementarias que tal vez se puedan mostrar. Este equipo es un equipo, vamos a decir, no está actualizado a la última versión, pero tiene versiones relativamente más actuales de firmware, aunque es de una fabricación ya bastante anterior. Bien, ya que estamos en el menú de información, recuerden que aquí puedo revisar el registro, aplicar los filtros necesarios para poder revisar lo que ha pasado con el equipo, en caso pues haya una, entre comillas, desconfiguración, como lo llaman algunos usuarios, lo cual no existe, sino básicamente es una manipulación sin previo conocimiento de las funciones del menú. Entonces podemos validar qué es lo que ocurrió aquí. Se desconectó físicamente una cámara, se ingresó al menú con el usuario X, en este caso, por ejemplo, usuario admin, y se realizó alguna configuración para un canal, para una sección del menú, en una determinada hora y fecha. Podemos registrar todo aquí, filtrar por tipos de eventos de configuración, del sistema, de almacenamiento, de grabación, etcétera, o simplemente filtrar todos. Tenemos alguna información de eventos que son las alertas que están, digamos, o que se mantienen en el sistema. Por ejemplo, me indica un conflicto IP, quiere decir que el equipo está conectado a la red y existe otro equipo en la red con la misma IP. Eso ya lo sostengámoslo ahí para verlo un poquito más adelante. También consideren, vemos aquí que del canal 2 al 7 se tiene video perdido.
Y esto es pues porque el canal 1 tiene una cámara conectada y el canal 8 ha sido configurado de otra manera. Esto quiere decir que este tipo de información está disponible solo para canales analógicos. El canal 8 es un canal IP en este momento. Ya revisamos el detalle en breve. Tenemos información de red, básicamente para distinguir si tenemos algún tipo de usuario conectado en línea. Yo no lo tengo por ahora. La carga de red, ¿no? Cuánta tasa se está consumiendo de subida o de bajada. Información de red de la tarjeta de red del grabador. Tenemos una opción de prueba de red que nos permite hacer, por ejemplo, un ping, o en todo caso distinguir si alguna IP está disponible en la red. Bueno, habría que escribir la dirección IP y darle a examinar para ver si esta me responde. Por ejemplo, en una configuración de red por defecto, yo estoy normalmente trabajando en la red 192.168.1.0, donde la puerta de enlace o máscara, la puerta de enlace o gateway suele ser el router, que regularmente o comúnmente tiene la IP.1. En realidad, en este momento yo no estoy en esa red, estoy en una red con parámetros diferentes. Por lo tanto, cuando yo intente hacer un ping, no voy a obtener respuesta, me va a indicar pues que el tiempo ha sido agotado. Quiere decir que esta IP no se encuentra en la red local, o al menos no es identificable para este equipo. Bien, y alguna información complementaria de red. Tenemos también información de disco, donde nos indica si tenemos un disco. Bueno, me indica que tengo un disco de 3 terabytes conectados, cuál es el espacio libre y el espacio total, si está en modo de escritura y lectura, que es lo normal, salvo que hayamos hecho alguna configuración para modificar ello. Sabemos que en la mayoría de estos casos toda esta información la dejamos por defecto y no hacemos prácticamente ninguna configuración, aunque hay algunas que se sugiere que como mínimo deberían hacerse. Lo demás puede quedar como en este caso por defecto. Información de canal básicamente me indica lo que está conectado ahora. Solamente en este momento tengo una cámara en el canal 1, que es una cámara que está trabajando en video a 1080p. Se encuentra en línea, es decir, está transmitiendo el video hacia el DVR, que es lo que vimos al inicio. Y por último tenemos aquí información de los bits por segundo, que me da una idea de cuántos bits se está consumiendo para procesar este video y por lo tanto cuántos bits necesitaré para transmitirlos en la red, es decir, para visualizarlos a través de la red. Entonces podemos apreciar aquí que el canal 1 tiene una resolución de 960 por 1080, es una resolución, vamos a decir, no estándar, vamos a decir, lo correcto es 1920 por 1080, me parece que no se está mostrando completo de alguna manera, o se ha seleccionado 1080N, que es la mitad de 1080p, eso ya lo revisamos un poco más adelante. Finalmente me indica cuál es la resolución configurada en este momento para ese equipo, o al menos la que haya cogido por defecto, sin que haya modificado, cuál es la tasa de bit que está consumiendo, y lo mismo para los demás canales. Podemos apreciar que las cámaras del 2 al 7 tienen un consumo casi plano, pero existe un consumo mínimo. Esto quiere decir que estos canales están consumiendo ligeramente recursos. Si quisiéramos optimizar, deberíamos anular esos canales. Eso sería lo ideal. Pero la verdad es que dejándolo así no nos afecta demasiado, ¿no? Podríamos dejarlo así como normalmente lo hacemos. En el caso del canal 8, que ya ha sido preconfigurado como IP, pues en el caso de IP es la transmisión y el consumo es, vamos a decirlo, de una forma sencilla, es un poco más estricto. O sea, es sí o es no. No hay a medias, no hay un poquito o algo así. Entonces, si el canal IP tiene cámara, tiene consumo. Si no tiene cámara, no tiene consumo. Entonces es absolutamente cero. No hay una cámara conectada aquí. Para complementar esta idea, tal vez ustedes hayan tenido oportunidad de realizar la configuración cuando agregan, por ejemplo, un DVR a su software de PC, al Smart PCS o DSS Express ahora, o en todo caso a la aplicación de smartphone. Resulta que cuando tú lo haces con un DVR, por ejemplo, un DVR de 8 canales, si tiene una cámara conectada, pues te conectas a tu equipo y ves la lista de 8 canales. Obviamente, si abres la cámara 1, ves el video, si abres la cámara 2, pues ves pantalla negra. Es decir, los canales preexisten, aunque no transmitan nada porque no tienen video que se esté recibiendo. En cambio, si lo haces con un NVR, por ejemplo, de 4 canales,
Si no hay ninguna cámara conectada, no te sale ningún canal. Es como si fuera un NVR de 0 canales. No existe. Hasta que agregues una cámara IP y recién existe ese canal. De repente tienes dos cámaras en ese NVR de 4 canales, pues cuando te conectes en el software o aplicación, solo verás 2 canales. Los demás no van a existir hasta que la cámara se conecte. Eso hay que entenderlo o interpretarlo de esa manera para que cuando tengamos alguna dificultad o salvedad nos podamos recordar esa idea y eso nos dé respuesta al problema que tengamos. Por ejemplo, ¿sabes qué? En mi pantalla veo, pero en mi celular no veo, solo veo tantos canales. Ah, recuerdo que podría ser que esos canales no tienen nada conectado. Entonces, si eso es así, no me va a mostrar. Ahora, con esa idea yo puedo ir a solucionar. Por ejemplo, tal vez yo sí recuerdo que los conecté, pero no se están viendo. Entonces, de repente están deshabilitados o tal vez se desconectaron o se perdieron. Solo por poner un ejemplo. No vamos a ahondar más en esta parte. Bien. Estábamos en la parte de información. Por aquí, en toda la parte inferior del menú, tenemos la configuración general. Algunas de estas son las más importantes, que son las que vamos a ir dejando al final. Por ejemplo, en la configuración del sistema tenemos cuestiones un poco generales, como el idioma. Ahora, hoy por hoy, prácticamente todos los grabadores soportan una gran cantidad de idiomas. El estándar de video, que debe ser para nuestra región NTSC, no PAL. En el caso de tener cámaras que están en PAL y que no sean modificables, pues podemos colocar el grabador en sistema PAL, pero lo va a hacer para todos los canales, por lo tanto todas las cámaras tendrían que ser PAL. No se puede hacer esto por canal. Cuestiones de tiempo, como por ejemplo, empezar en tiempo real, min, esto es una no muy buena traducción, vamos a decir, de cuándo empieza la grabación, y esto se refiere a cuando la grabación es previa, es decir, yo grabo solo por movimiento y cuando empieza el movimiento empieza la grabación, pero si yo quiero tener algunos segundos previos, perdón, si yo quiero tener una grabación o una muestra de unos cuantos segundos previos, entonces yo puedo predefinir este tiempo. Esto es porque en vivo yo estoy visualizando la pantalla, alguien pasó muy rápido, por ejemplo, y no alcancé a distinguir. Quiero revisar el video, pero no quiero ingresar al menú y revisar todo el detalle, buscar el día, la hora, el canal y todo ello. En ese mismo canal en vivo tengo una reproducción rápida. A esto se refiere. Entonces, esto quiere decir que me va a reproducir un video de hace 5 minutos. Va a empezar a reproducir. Y yo rápidamente puedo manejarlo en la misma pantalla del DVR sin tener que navegar por todo el menú. El tiempo de autosalida se refiere a que yo acabo de ingresar con la contraseña del usuario admin, como ustedes lo vieron al inicio, me permite navegar por el menú. Pero si yo no hago ningún cambio ni modificación, esta sesión es una sesión, porque es un usuario y contraseña que se está logueando para tener acceso al sistema, se va a cerrar después de 10 minutos, que es lo que indica aquí. En caso contrario, simplemente no se, o en todo caso, va a ser una autosalida. Es decir, yo dejo de modificar, a partir de ahí se cuentan los 10 minutos para que automáticamente se cierre la sesión y cuando alguien quiera volver a ingresar, tiene que volver a escribir la contraseña. También hay una opción que muy pocos usan, que se llama, o que indica, monitoreo de canales cuando se desconecta. También ha pasado a algunos usuarios que manipulan esto sin entender bien su funcionamiento y pierden la vista de algunos canales. Esto se refiere a qué? A que yo como usuario no quiero que todos vean los canales, o de repente tengo 4 cámaras grabando, tengo la pantalla en exhibición, pero no quiero que vean mis 4 cámaras, solo quiero que vean 2. Las otras 2 son de mi oficina interior y no quiero que me vean. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues aquí selecciono qué canales se van a visualizar y qué canales no se van a visualizar una vez que se cierre la sesión. Entonces, por ejemplo, el canal 1 no quiero que se visualice, guardo los cambios aquí y con esto le estoy diciendo que una vez que se cierre la sesión, cuando se desconecta, se deja de ver ese canal, en este caso el canal 1. Entonces, ¿qué podría hacer? Esperar los 10 minutos para que automáticamente se salga o simplemente en la parte superior del menú cerrar la sesión. Tenemos aquí la segunda opción que nos da salir, que es justamente salir de la sesión, reiniciar y apagar completamente el equipo. Salimos de la sesión y como pueden apreciar, el canal 1 ya no muestra el video, ya no muestra el video que estábamos reproduciendo. Los demás canales obviamente no tenían nada conectado. Y podemos notar la diferencia porque aparece un icono de un candado. Con esto identificamos que ha habido una configuración de bloqueo para el canal y hay que identificar dónde está. En este caso, cuando me vuelva a loguear, nuevamente se autorizará la vista de ese canal.
¿Ok? Como vieron rápidamente, saltó la imagen de ese canal antes que salte esta ventana. Si yo salgo del menú, ya se está reproduciendo. Entonces, ¿qué tendría que hacer por aquí? Bueno, quitarle esa opción o decirle que el canal 1 se siga viendo aun cuando se cierre la sesión. Tenemos aquí el tiempo de sincronización. Esto por defecto viene habilitado, que es cuando tengo una IPC o cámara IP, la hora configurada en mi DVR se sincronice con la de la cámara para que haya una correcta comunicación y revisión de la grabación. Si no, los canales IP, que como cámara IP tiene su propio sistema de reloj, podría estar desfasado en el tiempo y nos genera errores a la hora de hacer búsquedas. Y cuestiones pues un poco más irrelevantes como la sensibilidad del ratón o la barra de navegación que pueda aparecer en la parte superior de cada canal, perdón, en la parte inferior del menú completo, lo podemos habilitar o no, entre otros parámetros complementarios. Por ejemplo, a través de seguridad podemos activar o desactivar listas negras o blancas y agregar direcciones IP que queremos que solamente se conecten, o en todo caso, si es una lista negra, aquellos que no queremos que se conecten. El mantenimiento, básicamente configuraciones generales para que se reinicie por defecto, información de importar o exportar, que básicamente funciona cuando tenemos una memoria USB, restaurar por defecto. Recuerden que aquí lo importante es que estas opciones nos permiten restaurar configuración parcialmente del equipo, mientras que la opción que está al final, que es Factory Default, lo que hace es restaurar completamente el sistema a cero. Por lo tanto, cuando lo vuelva a encender, como si fuera nuevo, me va a pedir crear una contraseña, o lo que es lo mismo, inicializar el DVR nuevamente. Y la opción de actualizar, que se puede hacer manualmente. Si indicamos control manual, tenemos que tener el firmware instalado en una memoria USB y conectada al DVR. O, en todo caso, autochequear. Esto quiere decir que el sistema a través de Internet se va a conectar automáticamente y cuando tenga una versión disponible, la va a actualizar por defecto. Bien, antes de continuar con las partes más importantes, creo que por aquí nos dejaron una pregunta y es ¿cómo puedo ver los modelos de cámaras instaladas en el DVR? Bueno, se puede acceder a cierta información parcialmente, ya les muestro dónde, que es en el menú de cámara. Puedo ver la lista de cámaras que estén conectadas, sobre todo si son IP, ¿no? Si son analógicas es un poco más complicado. Algunos firmware permiten mostrar cierta información. Si no, digamos, no vamos a tener esa posibilidad, ¿no? En el caso del sistema analógico, guarda cierta limitación todavía con respecto a un sistema IP. Bien. Tenemos información de la cuenta, que básicamente es donde se encuentran las cuentas, donde podríamos editar o modificar la contraseña. Le damos aquí a modificar, ponemos la contraseña anterior y creamos la nueva, siempre confirmando 2 veces. Alguna pregunta de seguridad, si queremos un indicio para recuperar la contraseña. Tal vez queremos habilitar un usuario por Mac, es decir, que solamente ese usuario se pueda conectar, pero en este caso por Mac. En la otra parte del menú, donde vimos hace un momento, era por IP. Tenemos también dirección de correo reservada, que sería un correo asignado a este número de serie de este producto para poder recuperarlo. De tal manera que si no sé la contraseña, pues puedo solicitar que se me envíe un método de recuperación al correo, el correo que ha sido asignado. Esta opción también se pregunta al inicio, al inicializar, solo que muchos usuarios saltan ese paso y luego no tienen cómo recuperar. En ese caso, la forma de recuperar sería devolviendo el producto en la cadena de distribución, es decir, el usuario final al instalador, el instalador a la tienda y la tienda al importador, para que este último, que es el que tiene el servicio técnico, pueda realizar la restauración directamente a la tarjeta, físicamente, es decir, tiene que llevar el producto. Esto es por un tema de responsabilidad. El usuario no usó los métodos que se le brinda para poder recuperar de manera directa la contraseña. Eso es básicamente. Tenemos por aquí habilitar contraseña de gesto, que básicamente nos permite generar un patrón para ingresar al menú de manera más sencilla, como lo hacemos con un teléfono, sin tener que estar escribiendo, ya que escribir con el teclado aquí virtual es un poco incómodo. Y las preguntas de seguridad, si no las hemos llenado, posteriormente podemos agregarlas, seleccionar alguna de la lista y colocar las respuestas para que podamos también recuperar contraseñas. Y entonces los métodos se ofrecen al inicio y posteriormente los pueden completar si no lo hicieron para evitar problemas de contraseñas. El resto son opciones de permisos. Por ejemplo, el usuario admin tiene acceso a todo y no le puedo quitar nada porque es el único usuario que tiene acceso total.
no tiene sentido quitarle permisos, pero sí cuando creamos nuevos usuarios vamos a poder seleccionar qué opciones brindarle y qué opciones no. Estos pueden navegar desde aquí, opciones del sistema, opciones para revisar el almacenamiento o para monitorear en vivo qué canales puede ver o no ese usuario, que es una forma de limitar. A veces yo tengo acceso a todo, pero quiero compartir con alguien la vista parcialmente, le creo un usuario y a ese usuario le asigno solo la vista de ciertos canales, tal vez que no tenga reproducción o solo reproducción de ciertos canales, y tal vez no le asigne nada de configuración. Solo por darles un ejemplo. Entonces el método sería añadir usuario y crear los parámetros que ya hemos estado repasando. Así también pueden crear grupos para que ciertos permisos estén predefinidos, de tal manera que pueden editar aquí los permisos de ese tipo de grupo, ponerle un nombre y el tipo de usuario que va a ser, o es administrador o es usuario estándar, le crean un nombre, de tal manera que cuando creen un usuario nuevo le pueden preasignar algunos de sus grupos que ya están editados para que las funciones se editen automáticamente y no tengan que estarlo haciendo manualmente. Bien, yendo un poquito a las partes más importantes de configuración. La red, en principio. Nos consultaron si cómo puedo ingresar al grabador con una laptop PC. Vamos a ver si nos da el tiempo para poder mostrarlo, pero es factible. Básicamente, justo vamos a entrar a esta parte de red y van a ver que con la dirección IP se puede ingresar al equipo utilizando el navegador recomendable Internet Explorer. Con Chrome o Mozilla es posible, pero a veces hay algunos problemas de incompatibilidad dependiendo del modelo y versión que tengan, tanto de navegador como de equipo. Y la otra opción sería instalándose el software de DAWA, Smart PCS o DSS Express, que les permite escanear la red y localmente acceder a través de la dirección IP, siempre con el usuario y contraseña correcta. Bien. Antes de ir a esta parte de red que sí requiere alguna configuración, me gustaría terminar con esta parte de storage, que es configuración de almacenamiento, solo para aclarar algunos puntos. Por ejemplo, el sistema por defecto saben que está hecho para sobreescribir, es decir, se borra lo más antiguo para tener espacio para lo nuevo cuando el disco se va llenando. Entonces, esto viene por defecto, pero podríamos hacer que cuando se llene se detenga la grabación. El modo de paquetes por defecto viene en 60 minutos, que son cuando voy a realizar descarga, paquetes que voy a poder descargar así en bloque. Aún así, recuerden que hay métodos para cortar pequeños segmentos de video de 5 minutos o X tiempo que ustedes deseen, que se hace directamente desde el grabador. No borrar archivos o autoborrar nunca. Quiere decir que no se debe borrar archivos por defecto. Debe sobreescribirse el sistema y siempre llenar el disco. Si ustedes personalizan un tiempo, va a borrar todo lo que esté atrás. Por ejemplo, viene un día. Quiere decir que de un día para atrás todo lo va a borrar. Por más que su disco tenga espacio, va a borrar. Entonces, algunos manipulan esto y luego no saben qué pasó. Bueno, tienes que ponerle aquí la opción de que autoborrado sea nunca. O sea, nunca se autoborren los archivos viejos. Y siempre, bueno, como recomendación general, si desconocemos un poco el detalle de esta configuración, siempre es recomendable restaurar configuración a fábrica y volver a configurar solo lo necesario y lo demás pues no nos va a afectar ya. También el tema de horario, que es una función, vamos a decir, ligeramente avanzada. Hoy no lo vamos a tocar tan a fondo, más que recuerden que aquí puedo editar en qué horarios quiero que mi sistema grabe. Estamos en la sección de storage o grabar, almacenamiento. Y cómo quiero que grabe, de forma regular, que significa de forma continua, o de repente quiero el color amarillo que grabe solo cuando haya detección de movimiento, motion detection. En otros equipos tienes la opción de alarma disponible, aquí está, pero no es de mucha utilidad porque no tiene entradas de alarma, y en otras opciones aparece, en otros equipos aparecen más opciones como las de inteligencia o IBS o algún término similar que normalmente viene en color azul, donde te va a permitir grabar cuando haya alguna detección inteligente, como detección facial o detección de personas que otros modelos soportan. El Cooper que tenemos hoy, el de la serie Cooper, no lo hace. El pregrabado, recuerden que es que una vez que inicia la grabación por movimiento o alguna otra condición, tiene previos segundos ya prealmacenados, ¿no? Lo que hace el sistema es grabar unos segundos y borrarlos para tenerlos siempre en reserva. Esos, por ejemplo, 4 segundos o más si es que yo quiero. De tal manera que cuando detecta movimiento, continúa la grabación, pero ya no borra esos segundos reservados. De tal manera que, disculpando la redundancia, cada vez que tú revises tu video,
te muestra no solamente el momento exacto en que inició el movimiento o la detección que hayas configurado, sino que tiene segundos previos para tener un video ligeramente más coherente. Puedes hacer esta configuración para cada día. Vamos a seleccionar amarillo. Si está amarillo lo borra y si no está amarillo lo pinta. Recuerden que si trabajas con algún tipo diferente, siempre se sugiere borrar el color verde, ya que el color verde es grabación continua y esta va a ganar o va a ser, digamos, de mayor importancia que las demás que yo configure. Por lo tanto, si configuro a la vez continua y movimiento, obviamente la continua siempre va a tener video y la de movimiento pues queda en segundo plano. Entonces tendría que hacerse más o menos de esta forma para que en este horario solo se grabe por movimiento y no de forma continua. Esto es para el día domingo y para el canal 1. Yo puedo guardar o aplicar estos cambios y hacerlo para diferentes días de diferente forma. Por ejemplo, vamos a dejarlo así. Y tal vez si tengo otros canales, cada canal tenga su propia configuración. O, si gusto, en la parte inferior puedo copiar esta configuración a todos los canales o a solamente los canales que yo desee. Entonces ya los demás canales tienen la misma configuración. El 7 no lo copié, por eso ese tiene una configuración por defecto. Y finalmente aquí no se olviden que esto es para grabación de video. Si por A o B necesitas capturar fotos, nada de eso viene prehabilitado. Tú tienes que habilitarlo. Hay un paso que está por ahí más adelante y el segundo paso sería este. Aquí tienes que estar en un horario permitido de fotos. Por defecto viene habilitada todo el día, todos los días. Entonces, si tú en el paso 1, que todavía no lo he mostrado, habilitas las fotos, ¿cuándo se van a capturar fotos? Todo el día, todos los días, y tu disco se va a llenar de fotos. Estoy seguro que eso no es lo que quieres normalmente. Tú quieres que te capture una foto ante un evento, ante un movimiento, ante una captura facial o detección facial. Entonces tendrás que supeditar esto a no continuamente, sino solo cuando haya movimiento o solo cuando haya inteligencia, etcétera. Entonces, solo en esos casos va a capturar las fotos. Ojo, esto lo vamos a reforzar un poquito más adelante. Bueno, almacenamiento de los canales, esto te muestra los discos duros y aquí es donde puedes cambiar solo lectura o lectura y escritura, que se sugiere dejarlo por defecto. Tienes información de los discos duros básicamente para hacer una especie de vamos a decir, de procesamiento del disco para optimizar el espacio, lo que le llamamos en la parte de PCs cifrado, o en todo caso, disculpen que el término se me fue ahora, pero es básicamente para poder reacomodar los sectores en el disco duro. Me imagino que por ahí tal vez alguien tenga el término, se me fue en este momento. Esto básicamente podemos seleccionar qué disco, en mi caso solo soporta un disco, obviamente no me va a mostrar más. Perdón, ya recordé el término, es desfragmentación de disco, ¿no? Que básicamente es que se reordene el video que está almacenado en el disco duro y básicamente se optimiza para que el disco opere de forma adecuada y no se ponga tan lento. Sí, aquí nos dejó también un participante el mensaje, efectivamente es la desfragmentación, se me fue el término. Video cálculo es básicamente para tener la calculadora de DAWA genérica aquí en el DVR y tener una idea de cuánto me va a durar. Básicamente, en todos los canales que tengo tendría que editar cómo van a estar configurados. Ojo, aquí no estoy configurando, solo tendría que simular cómo voy a configurar, cómo están configurados para tener una idea. Esto básicamente es qué resolución tiene, cuántos cuadros por segundo y la tasa de bit si la grabación será continua o no. Bueno, si la pongo continua será 24 horas, si la pongo por movimiento difícilmente voy a tener la precisión, pero podría tal vez simular algún número, ¿no? Por ejemplo, ponerle 12 horas porque durante el día hay regular movimiento y graba y durante la noche no. Entonces, más o menos me dará una idea. Esto básicamente para hacer cálculos gruesos y tener una noción de cuánto de disco o cuánto me va a durar el disco que tengo. Entonces, yo podría hacerlo para todos los canales. Aquí en realidad se está simulando 8 canales, todos grabando 24 horas con una tasa de bit de 1 mega. A pesar que hay distintas resoluciones configuradas, aunque estas dos resoluciones
son en realidad ambas HD. 720p es HD que ustedes conocen, 1080n es HD también. Si ustedes multiplican los valores, te sale aproximadamente 1.000.000 de píxeles, o sea, un megapíxel HD, porque esto es 1080n, no es 1080p. Ya vamos al detalle de eso. Y simplemente la calculadora me va a decir, pues, ¿qué capacidad tengo en terabytes? Bueno, tengo un disco de 1 terabyte, que serían 1000 gigas, y aquí me dice que el tiempo me va a durar aproximadamente 11 días. Esto es relativo, recuerden que puede durar un poco más, depende del movimiento y también depende de la compresión que haya seleccionado. Aquí en esta edición no me permite configurar la compresión. Si tengo una compresión H265 Plus, esta tasa de bit puede ser menor y por lo tanto me va a durar más tiempo también la grabación. Aún así sería para 8 canales, es una simulación bastante robusta. La mayoría pues tiene la idea de vender 4 cámaras Full HD y que tranquilamente pueden llegar al mes de grabación con un disco de 1 tera. Y lo contrario que sería tener pues el tiempo requerido, por ejemplo 30 días, y tener una idea de cuánto disco necesito. Necesito 2 teras y medio, o sea, tendría que colocar un disco de 3 teras. En mi caso, sí tengo un disco de 3 teras instalado por casualidad, así que sí me duraría ese tiempo. Bien. Bueno, la cuestión de FTP es básicamente para direccionar a una grabación en servidor FTP. Esto para aquellos que conozcan lo pueden hacer desde aquí, con los parámetros. Esto ya es complementario o avanzado. Bien, ahora sí vamos a algunas configuraciones más que son tal vez más importantes. Básicamente red para lograr una conexión e inicialización del sistema en Internet y sobre todo que se comunique con cámaras IP. Y finalmente la configuración de cámara que es bastante importante. Nos consulta aquí sobre qué modelos son H265, me imagino que es la pregunta. Muy buena la pregunta, nos sirve para aclarar lo siguiente. Recuerden que en un sistema analógico la compresión y todo el procesamiento digital lo tiene el grabador, no las cámaras. La cámara, bueno, tiene cierto procesamiento digital, pero finalmente se encargan solo de enviar video. Entonces, no existe compresión en cámaras analógicas, solo en grabador analógico, mientras que en IP sí existe en la cámara y en el grabador. Entonces, si yo tengo un grabador, me importa qué compresión tiene y yo se la aplico lo mejor que pueda a los canales para ahorrar el mejor espacio y poder hacer que me dure más tiempo la grabación, sin importar el modelo o resolución de cámara. Si tengo un sistema IP, tendría que fijarme si la cámara y el grabador soportan ambos el mismo tipo de compresión para que converse de forma adecuada. Si no tienen la misma capacidad, pues lo que va a resultar es que voy a poder utilizar como máximo aquella que ambas tengan a la vez. Por ejemplo, mi cámara es solamente H264 y H264 Plus. Mi grabador es H264, 264 Plus, H265, H265 Plus. Entonces, ¿qué es lo mejor que ambos pueden soportar? Pues H264 Plus, porque lo tiene la cámara y lo tiene el grabador. Entonces, eso será lo mejor que pueda configurar en el caso de cámara IP versus NVR. Si hablamos del caso de hoy, que tenemos un XBR que puede recibir cámaras IP, es exactamente lo mismo, porque cuando el XBR tú le cambias un canal a IP, ese canal, al menos para ese canal, tu XBR es un NVR, por lo tanto la lógica es igual que cualquier otro NVR. En este caso, tu grabador tendría que soportar esa compresión y tu cámara IP también. Cuanto mejor sea la compresión, ya saben que menos tasa de bit requiere y por lo tanto puede ahorrar más espacio en el disco duro y también es más fácil la transmisión por la red, sobre todo por internet, donde el ancho de banda siempre está en el orden de los megas, mientras que la red local tenemos al menos 100 megas generalmente para trabajar. Bien, vamos ya a las partes, digamos, más interesantes o más importantes del día de hoy, la parte de red. Permítanme, por favor, un segundito. Bien, si nos dirigimos a la parte de red,
Recuerden que el equipo tiene, bueno, no vamos a ver configuración de red avanzada, pero lo necesario. El equipo tiene una tarjeta de red al menos. Algunos grabadores más grandes tienen 2 puertos de red y simplemente duplicamos la configuración. Donde tenemos lo siguiente. Por defecto el equipo trae una dirección que es esta, 192.168.1.108, máscara de su red 24 para los que conozcan, o básicamente la más conocida, puerta de enlace también la más común para esa red, y los DNS de Internet, de Google en este caso, para una conexión estándar a Internet. Con esto podemos operar en la mayoría de casos, vamos a decir un número superior al 50% de los casos, porque la mayoría usa proveedores de Internet que, bueno, de los 3 o 4 más conocidos, al menos 2 de ellos trabajan en este segmento de red por defecto, y resulta que también los routers o los servicios de Internet, en la mayoría de casos, son servicios de uso doméstico, donde el router brinda DHCP, es decir, le brinda dirección IP a los equipos que se conecten a la red. Entonces, no hay mayor dificultad, también es una IP que no tiene un valor muy bajo, así que suele no estar ocupada en la red, así que generalmente conectamos con ella. Pero si vamos a trabajar con más de un equipo en la red, como otro DVR o cámara IP, siempre se sugiere hacer ya una pequeña configuración, porque vamos a tener un conflicto de red. Recuerden que al inicio vimos en la información de red que teníamos conflicto. Esto es porque tengo 2 equipos con la misma IP. Tengo el DVR y tengo una cámara aquí IP conectada a la misma red y que tiene exactamente la misma IP. Entonces, bueno, recuerden que es algo que podemos hacer. También podemos configurar esto en DHCP, aplicar los cambios básicamente para que el router sea el que asigne dirección IP. Muchos lo hacen por facilidad y practicidad, evitándose dificultades y configuraciones mayores, ya que la mayoría de redes domésticas que son utilizadas en casas y en pequeñas oficinas o negocios tienen ese servicio de Internet y por lo tanto permiten una configuración mucho más sencilla. Al final tu equipo lo que necesita es conexión a Internet para que lo veas remotamente a través de P2P y no necesita más, salvo que tengas distintos productos IP donde sí se sugiere trabajar con direcciones IP fijas. En este caso aplicaría los cambios y se le asignaría una IP. Voy a dejarlo por el momento así para comentar algunas cosas más. También los DNS, bueno, si seleccionas DHCP, podrías hacer que los DNS se entreguen automáticamente desde el router, que suelen ser los DNS del proveedor de Internet. Si no, puedes dejarlos de Google por defecto o insertarlos manualmente. Esto es básicamente, vamos a reforzarlo un poquito más adelante, tiene que tener coherencia con lo que tengo en el sistema. Básicamente, si estos parámetros no tienen conflicto, son correctos en la red y permiten salir a Internet, mi equipo tiene que salir a Internet. Y eso sería todo, básicamente, hacer una configuración adecuada de la tarjeta de red. Por ahí alguien pregunta, ¿tiene versión 6 de IP? Sí, se podría configurar, aunque muy pocos todavía lo usan aquí. Tengo la información de la MAC, ¿no? La información o dirección física de la tarjeta de red. También si tengo más de una tarjeta de red, porque es un equipo grande, voy a tener Ethernet 1, Ethernet 2, o tarjeta 1, tarjeta 2, para configurar cada una de ellas por separado. El resto de parámetros no son utilizados, les comento brevemente algunos. La parte de conexión es la parte de puertos que usa el sistema. El más utilizado es el puerto 3777, que es el puerto de servicio. Lo van a encontrar en la aplicación de smartphone o en el software. Cuando agregan un equipo, ponen su IP y van a ver que por defecto está ese puerto escrito. Solo para que recuerden que si la red está configurada a un nivel ligeramente más avanzado, vamos a decir, no es una red doméstica, tienen que saber o recordar que ese puerto tiene que tener disponibilidad para entrada y salida, ¿no? Para subir y bajar datos, de tal manera que se pueda comunicar el video sin problemas. El caso de Wi-Fi es básicamente para un DVR analógico como este, es que puedes utilizar una tarjeta USB inalámbrica externa, vamos a decir una tarjeta para conectarte al Wi-Fi o lo que ponías antes a tu PC, ahora todos usan laptop, ¿no? A la PC le conectabas por USB una tarjeta inalámbrica para que se conecte a la red, ya no por cable, sino por Wi-Fi. Ese equipo lo puedes colocar al DVR. Ahora, acto seguido, la mayoría suele consultar, ¿y qué equipo le pongo? ¿Tienes una lista de compatibilidad? No la tenemos. Si fuera el caso, pueden consultar a su proveedor, que tal vez ellos nos consulten. Hay un modelo que al menos nosotros hemos podido probar aquí. Hay más de uno que es perfectamente compatible, pero finalmente queda ligeramente supeditado a hacer las pruebas, puesto que podría
funcionar con un DVR y con otro no, porque tienen firmware distinto, o tal vez la tarjeta que tienes fue actualizada y ya no es compatible, o antes no lo era y ahora sí. Entonces, definitivamente no es algo en el que DAWA tenga una injerencia 100% directa, puesto que está sujeto a dispositivos que son de otras marcas. Bueno, hay una marca que es la más conocida aquí en lo que es redes, vamos a decir, básicas e inalámbricas. Así que tranquilamente pueden probar con varios de los modelos comerciales que nosotros hemos utilizado el más comercial y tranquilamente hay conexión. Esto básicamente le brinda una tarjeta inalámbrica para que desde aquí puedas acceder por Wi-Fi. Recuerda que esto convierte a tu DVR en un cliente Wi-Fi, es decir, se va a colgar a tu router o al access point o a un equipo que esté emitiendo Wi-Fi. Tu equipo se va a colgar, es el cliente. No es para que le conectes cámaras por Wi-Fi al DVR. O sea, no va a funcionar como access point, sino como cliente. No olviden ese detalle. Lo mismo pasa con la opción de 3G y 4G. Tú podrías colocarle un modem con SIM card, como antes se utilizaba para darte internet a la computadora, por USB, y puedes agregar los parámetros para que se conecte directamente por 3G o 4G. Esto también queda supeditado al equipo que vayas a utilizar, y la verdad que los proveedores ya no lo están promocionando tanto como antes, porque ahora pues el acceso a internet es mucho más fácil, hay más cobertura, hay más modos de conexión, incluyendo internet satelital, así que la mayoría ya no usa este tipo de dispositivo, pero es factible. En la parte de email, que algunos todavía preguntan, básicamente solo para comentarles, debes colocar los parámetros correctos de red, servidor, puerto, y si no lo sabes, como decimos de manera práctica, googleas. Es decir, quiero usar un correo de Gmail, googleo cuál es el servidor de Gmail, cuáles son los puertos, y eso es lo que voy a agregar aquí para poder recibir un correo. Lo cierto es que la mayoría no lo usa porque el correo no lo recibimos o no lo atendemos todo el tiempo, mientras que recibir una alerta, una notificación de la aplicación es más práctico y directo. En el correo voy a recibir un mensaje que probablemente esté en inglés, mientras que en la notificación voy a darle clic y se va a abrir mi cámara. Entonces es mucho más práctico utilizar la aplicación que utilizar el correo. Entre otras cosas que son, vamos a decir, un poco más avanzadas en red. Y finalmente P2P. P2P por defecto viene habilitado y es básicamente la conexión hacia el servidor P2P de DAWA, donde nuestro equipo va a poder realizar una transmisión y ver las cámaras sin tener un servicio especial de internet, ni tener IP pública fija o dedicada. Básicamente con el número de serie va a haber una identificación y conexión. El estatus me indica offline porque mi equipo seguramente no tiene los parámetros correctos. Es decir, no está en línea con internet, está en red local, pero no tiene internet. Y esto básicamente porque les mostré la IP que tiene por defecto, es esa, pero no está coherente con la red a la cual está conectada. La red aquí, donde estoy haciendo esta charla, pues es una red con un segmento diferente al tradicional. Tenemos el código QR para escanear y que nuestra aplicación automáticamente escriba el número de serie en el teléfono para poder agregarlo. Y en este caso tenemos a la derecha está el número de serie y a la izquierda está el código QR para que nos mande a la tienda y nos descargue pues la aplicación. Quiero ver si es factible mostrarles lo que tengo aquí en pantalla, en la aplicación de celular. Permítanme un segundo. Sí, tal parece que sí. Lo que voy a hacer es mostrarles, o en este caso compartirles, la interfaz de mi teléfono, ¿sí? La interfaz de mi teléfono, básicamente para hacer un repaso de esto. Tengo la aplicación de MSS, que es la actual. Pueden usar GDMS Plus si gustan, aunque en Android no se está actualizando hace buen tiempo, en iPhone sí. DMS es la que oficialmente DAWA sugiere. Y bueno, tengo algunos dispositivos agregados. Vamos a darle a más en la parte superior. Tengo 3 modos, aunque no es propiamente la charla de hoy. Rápidamente veamos escanear número de serie y voy a escanear lo que tengo en pantalla.
he escaneado el código errado, el de la izquierda que me manda a la tienda, voy a escanear el de la derecha, que es el número de serie, y automáticamente me agrega el número de serie, le doy siguiente paso, me dice qué dispositivo es, bueno, en mi caso es un DVR o XVR, que lo tengo por aquí en la parte superior. Bueno, y básicamente todavía no puedo conectar, recuerden, porque me indica que no está en línea, ¿cierto? Entonces, bueno, si nos da unos segundos o unos minutos, posteriormente completaremos esta parte. Entonces, recuerden que el proceso de agregar es muy sencillo. Después de esto me va a pedir el usuario y contraseña, básicamente si el sistema está en línea. Yo aún no lo tengo en línea. Volvamos a la vista del DVR. Y bueno, me faltaría hacer una adecuada configuración de red para que el sistema esté en línea, lo pueda ver en mi teléfono y que pueda agregar más cámaras de forma adecuada. Antes de hacer esa última configuración, voy a saltar a otra parte porque esta se asocia con la parte de red. En el menú de cámara que tenemos al final, creo que antes de ello tenemos algunas consultas. Vamos a, permítanme. Ah, ya, nos han dejado las consultas en el chat y no en el panel de preguntas. Nos consultan cómo habilito el P2P en un router Cisco. Bueno, lo cierto es que la charla de hoy no es sobre router Cisco. En Cisco hay que hacer una serie de comandos, si es que manejan ello, para poder hacer las habilitaciones o la gestión como router, ¿no? Vamos a decir lo que se llama capa 3. Entonces, no es parte de la charla de hoy. La charla de hoy es sobre DVRs. Finalmente, si tienen se enfrentan a una red avanzada que obviamente no les brinde DHCP ni nada de eso, es porque existe un administrador de red, que no son ustedes, seguramente. Entonces tienen que pedir ayuda. Tengo este equipo, quiero saber qué IP le puedo asignar y va a utilizar estos puertos que necesito que me liberes. Y esta persona es la que va a hacer ese trabajo. Entonces, normalmente yo no soy el que tengo que ir al router Cisco por un tema de responsabilidad o al router avanzado que este usuario vaya a tener. Si me brindan esa autorización, es un servicio totalmente aparte, pero definitivamente no es parte de la charla de hoy. También nos dicen que los DNS de Google no siempre sirven. Es correcto. Muchas veces, bueno, vienen ahora preconfigurados porque suelen ser los más amigables en la mayoría de casos, pero lo que sí debe ser 100% efectivo son los DNS del proveedor. Por lo tanto, los consultas, o si tienes un celular o laptop conectado en la red, revisas la información avanzada y identificas qué DNS le está asignando el router y eso se los copias al equipo. ¿Para qué? Para que tenga los DNS correctos que esa red está utilizando para acceder a Internet. Y como solución de postventa, vamos a decir, o de soporte que ustedes puedan dar, intercambiar entre ellos para solucionar un problema de conexión. A veces tienes los DNS de Google y no te funciona, cuando pones los del proveedor de Internet, ya conecta a Internet y viceversa. A veces le pusiste los de Internet, los de tu proveedor y no funciona, les cambias por los de Google y ya funciona. Entonces, es algo que podrían considerar. Nos preguntan cómo solicito IP fija. En realidad tienes que llamar a tu proveedor de Internet y ellos te van a dar toda la información. No es algo que la marca maneje, sino tu proveedor de Internet. Pero básicamente es solicitar un servicio de IP pública fija, lo cual tiene un costo bastante elevado en realidad. Al menos para los usuarios que están acostumbrados a trabajar con un servicio doméstico. Y nos consultan también cómo podría borrarlo grabado desde mi aplicación celular. Bueno, la aplicación sirve para visualizar, revisar grabación y hacer cierta configuración remota, pero no una restauración a fábrica. Una restauración la tienes que hacer desde aquí la interfaz, ya que están viendo la interfaz, podrías formatear el disco duro para borrar todo el video, no es que vayas a seleccionar qué quieres borrar, ¿no? Borrar todo el video simplemente o restaurar a fábrica si lo que quieres es borrar configuración. No se borra video, solo configuración. Y si formateas el disco duro, borras video, más no configuración. ¿Sí? Storage perdón, formatear para borrar video y restaurar a fábrica para borrar configuración. Bien. Bueno, nos están dejando más consultas, nos hablan sobre IP, justo más adelante, si nos da el tiempo, vamos a ver algo de cámara IP. Permítame avanzar, por favor. Nos vamos a cámara y en cámara tenemos una serie de opciones. Imagen, que es la primera, nos da opciones generales de video, ¿no? Para cambiar el brillo, contraste, etc. Es un poco irrelevante, vamos a decir, pero recuerden que está ahí para realizar ajustes.
A veces la cámara no tiene la mejor imagen, podríamos ajustar desde aquí. Codificar suele ser la parte más importante, voy a dejarlo para el final. Sobreponer te sirve para mover, pues no quieres que se vea el nombre de la cámara y la hora de ese canal, tal vez hay algo importante ahí y te conviene ponerlo por acá, entonces puedes hacerlo sin mayor problema. Área de cubrir es básicamente para generar un parche que te permite que esa parte nunca se grabe, ¿no? Como si le hubieras puesto un parche a la cámara, básicamente pues para generar una máscara de privacidad, como normalmente se llama. Yo no voy a guardar los cambios para que eso no aplique. PTZ, si tienes una cámara de PTZ para ajustar los parámetros de control, tampoco es el foco del día de hoy. El tipo de canal es importante y aquí es donde puedes ver que los canales del 1 al 7 están en automático, es decir, son analógicos y van a reconocer si tu cámara es CBI, TBI o AHD o incluso analógica convencional en TV líneas o manualmente le asignes. Esto también soluciona algunos problemas de compatibilidad. A veces pasa que en automático no te reconoce, pero si tú sabes que tu cámara es CBI, manualmente lo pones en CBI y ya te funciona. Lo mismo con cámaras pues de otra marca que puedan ser TBI o AHD. Aquí lo encuentras como otro. El otro es TBI. No han querido colocarlo, me imagino, por temas comerciales. Y por supuesto, todos tus canales previos pueden ser también IP. Desde aquí lo puedes convertir en IP. Del final hacia el principio, yo el canal 8 ya lo había convertido. Si ningún canal está convertido en IP, están analógicos, y tú por primera vez quieres al menos un canal convertir en IP, cuando guarde los cambios te pide reiniciar. Yo ya lo tenía hecho para no perder tiempo en ese reinicio. Te va a pedir reiniciar para que aparezca el menú de NVR que no tiene por defecto. Recuerda que todos los canales podrían convertirse en IP y además tienes canales adicionales. En este caso tienes 2 canales, es un 8 más 2, hasta 10 cámaras IP. Obviamente esto de forma limitada porque no procesa lo mismo que un NVR. Hay que ajustar bastante los parámetros que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces con esto les comentaba, yo ya tengo bueno, voy a deshabilitar esto y tengo ya el canal 8 preconfigurado, así ya lo tenía. Ya se reinició y se quedó guardado, entonces ya el menú de NVR me aparece, que es esta opción que dice remoto, es para agregar canales remotos o cámaras IP. Y si nos dirigimos a esa parte del menú, voy a escanear la red para que me muestre qué cámaras tengo en red. La última opción es básicamente para hacer una actualización de cámara analógica, lo cual no está, vamos a decir, difundido, así que no necesitamos hacer ninguna modificación. Bien, ya para terminar de relacionar mi configuración con la parte de red, recuerden lo siguiente. Regresando aquí a red, mi equipo está configurado, bueno, no está en línea porque no tiene internet, porque su configuración de red aún no es la adecuada. Si me voy a cámara, yo escaneo la red, me va a indicar todo lo que está en la red de DAWA que sea identificable, y voy a ver muchas direcciones IP, pero como veo ninguna es 192.168.1.x. Por lo tanto, es donde empieza el problema. No estoy con el DVR configurado adecuadamente. Si lo coloco en DHCP, seguramente el router le va a asignar 172.16.1 algo. Y va a hacer más viable su utilización en la red. También les contaré que, aparte de estas cámaras que por aquí tengo en el showroom de la oficina de DAWA, tengo una cámara aquí para esta prueba que también tiene la IP 192.168.1.108, pero no la veo. ¿Por qué? Por el conflicto de red. Es decir, el DVR ya tiene la IP 108, nunca va a ver la cámara 108. Esto también para que les sirva cada vez que agreguen una cámara IP, lo primero es que su NVR, o en este caso el DVR, no sea la IP 108, porque las cámaras por defecto tienen 108 y nunca las van a ver. Entonces, suponiendo que no van a trabajar en una red como yo, 172.16, sino van a trabajar en una red 192, 168, bla, 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 bueno, lo primero que se sugiere es que no sea la 108. Si está en DHCP, de repente le va a asignar la .33, no lo sé. Lo importante es que no sea la 108. Yo le voy a colocar la IP 109. Entonces la IP 108 ya está libre. He guardado los cambios, aquí he aplicado. Es más, si me voy a la parte de información del sistema y red, perdón, aquí en evento me doy cuenta que ya no aparece conflicto IP como antes, solo aparecen los canales perdidos. Entonces, si me voy, por ejemplo, a ¿dónde está la opción?
aquí en sistema, perdón, aquí en info de red, por ejemplo, si le hago un ping a la IP 108, ya tengo respuesta, porque mi DVR tiene la IP 109 y la cámara IP que tengo tiene la IP 108. Ambas están por cable al mismo switch, aunque este switch está conectado al resto de la red, que es una red diferente. Entre estas dos se pueden ver con la IP 108. Entonces ya podría agregarlo. Mi DVR ya conversa con la cámara, aunque no tienen internet, porque sus parámetros de red no son correctos, pero la relación entre cámara y grabador ya es factible. Entonces, si yo me voy nuevamente a cámara y vuelvo a escanear la red, me aparecen las mismas cámaras que están en la red, pero ya voy a poder actualizar. Vamos a ver si... parece que no hice, no guardé adecuadamente los cambios. Tiene que ser la 109, aplicar los cambios, ya está guardado. Ahora sí voy a escanear la red. A ver. Ahora sí. Bueno, parece que es un tema de conflicto, pero veo que en esta lista, en la parte inferior, voy a desplazarme por aquí, ya aparece una IP que antes no aparecía, que es la 108. Como mi cámara, mi grabador tiene la 109, la cámara tiene la 108, ya se ven entre ellas. Aunque esta cámara no está utilizable todavía, tiene una X en su estatus porque no está disponible. Esto es porque es una cámara nueva y no ha sido inicializada, no tiene un usuario y contraseña, no está utilizable. Entonces tendríamos que inicializar. Yo todavía no lo voy a hacer, solo quería mostrar este último parámetro antes de ir a lo correcto. Si filtras sin inicializar, te muestra solo las cámaras que faltan inicializar. Quiere decir que desde aquí tú la vas a seleccionar, vas a inicializar y desde el DVR, utilizándolo como si fuera una computadora, vas a asignarle una IP y una contraseña a tu cámara por primera vez. Por lo tanto, puedes comprarte tu DVR y tus cámaras IP y no necesitar computadora. Desde el DVR puedes crear o inicializar por primera vez la cámara y asignarlo al grabador, ¿sí? Lo voy a hacer, pero antes voy a configurar ya el grabador por fin adecuadamente en la red. Lo voy a hacer por DHCP, voy a aplicar los cambios, no veo aquí nada todavía, pero si salgo y vuelvo a entrar, voy a ver que ya tiene una IP asignada. Vamos bueno, hay un detalle también, que el router que tenemos aquí tiene ciertos parámetros que nos está brindando, bueno, todavía algún problema, así que la prueba que hice más temprano me brindó DHCP sin problema y ahora parece que no. Si pudieron apreciar hace un momento, escaneaba la red y no me salía la lista completa, solo me salían 3 equipos. Ahora sí, ya actualicé, le ha asignado la IP 172.16.7.146. A pesar que este número 7 no se parece al 1 que hemos visto, sí es, digamos, hablando de red avanzada, sí pertenecen a la misma red. Aún así estoy usando los DNS de Google y mi sistema ya debería funcionar. Me voy a P2P y veo que el sistema ya está en línea. Es decir, el proceso que hice hace un momento ya podría completarlo, en el que mi DVR tiene una cámara y ya tiene internet. Voy a completar rápidamente esta parte. Permítanme, les muestro. Pero aquí les muestro nuevamente la interfaz del celular. Estamos en DMSS, nos habíamos quedado en que no puedo añadir. ¿Por qué? Porque el sistema no estaba en línea. Nuevamente retrocedo. Como ahora el sistema está en línea, ese número de serie está conectado al servidor de DAWA, por lo tanto DAWA me va a decir que sí puedo conectarme. Selecciono DVR o NVR y ahora sí continúa el paso. Método de añadir o modo de añadir P2P, utilizando el número de serie que ya escaneé al inicio. El usuario es admin y la contraseña es la que tiene mi DVR, la que yo haya creado ya previamente. Recuerden que esta es la contraseña del DVR al cual me voy a conectar. Yo le he puesto esta contraseña de prueba y le damos guardar. Bueno, lamentablemente por temas de firmware y de aplicación, la aplicación no me permite que la contraseña tenga el contenido admin. Esto es por un tema de versión de aplicación.
Si yo utilizara GDMS Plus es probable que sí me lo permita, o en todo caso si cambio la contraseña del DVR también. Creo que este proceso ya muchos lo conocen, solo quería validar el proceso, no es exactamente el tema de hoy, pero básicamente pudieron distinguir que ya el sistema está en línea y ya es posible agregarlo hacia la aplicación. Vamos a volver a la interfaz del DVR y nos dirigimos ya a la parte, bueno, ya en red ya tengo el sistema en línea y adecuadamente configurado. Me voy aquí a cámara, estábamos en remoto y aquí es donde íbamos a agregar ya la cámara IP. ¿Sí? Creo que hay algunas consultas más, vamos respondiendo también. ¿Cómo reiniciar el DVR si me olvido la contraseña? Creo que ya lo dijimos al inicio. Básicamente tienes distintos métodos para recuperar la contraseña con correo, con pregunta de seguridad, y si no hay que devolverlo en la cadena de distribución. Nos comentan sobre el botón de reset. Esto solamente venía en los grabadores "-X". Ya migramos a los "-I" y ahora estamos en los "-I2". Y luego van a llegar los "-I3". Entonces ya ninguno de esos tiene botón de reset porque minimiza o reduce el nivel de seguridad. Es decir, cualquiera me podría resetear el equipo y tendría acceso o haría vulnerable mi video. Bueno, nos piden también el video de la presentación. Esto tienen que pedirle justamente al distribuidor. En sus redes sociales las deben seguramente estar colgando o solicitarle el video del webinar que se esté grabando. Bien, entonces, yendo ya a la parte de agregar una cámara, recuerden que mi grabador tiene una dirección IP ya coherente en la red, que es 172.16.7, etcétera, etcétera. Ya tiene internet. Ahora, las cámaras que voy a agregar, bueno, voy a escanear. Quito el filtro, me muestra todas las cámaras, o puedo volver a escanear. Me muestra todas las cámaras en la red, estén en su misma IP o no. Al final está la cámara que quiero agregar. No voy a agregar ninguna de las que están por aquí, voy a agregar la que está al final. Entonces, esta cámara IP está por defecto con su IP. Con esa IP no se va a poder conectar a mi DVR. A pesar que se encuentre en la lista, no van a conversar, puesto que son IPs totalmente diferentes. Tengo que, en principio, inicializarla, porque tiene la X. Entonces, la selecciono, le doy inicializar. Me pregunta si quiero utilizar la contraseña del dispositivo, o sea, del DVR y la información de email. Es decir, le va a copiar el mismo correo para que si la cámara pierde su contraseña, también la recupere con el mismo correo. Yo puedo darle que sí o darle que no. Si le digo que no, pues voy a tener que crearle una contraseña a la cámara, una contraseña diferente, ¿no? Coloco su contraseña y la confirmo. Si le doy que sí, le copia la misma contraseña a la cámara, que en este caso es la que le he puesto al DVR. Luego me pregunta qué IP va a tener esta cámara. Entonces, esta cámara puede tener una IP estática, si yo sé qué IP tengo que ponerle, o la puedo poner en DHCP. Como está en la misma red que mi DVR, que va a un router que entrega DHCP, entonces le va a entregar una IP a la cámara. Una IP que finalmente va a poder ser detectada. Entonces le damos siguiente, esperamos unos segundos, nos dice aquí información del sistema, nos sale esta barra y muchos solo miran la barra, se emocionan y guardan los cambios y no necesariamente ha sido correcto. Hay que leer lo que dice abajo, dice inicializar con éxito, modificar IP con éxito. Entonces, sí cambió la contraseña, perdón, sí se inicializó, o sea, sí tiene ya una contraseña en la cámara y ya tiene una IP. ¿Qué IP? Todavía no lo sé. No es ya la 108. Como está en DHCP, se le debe haber asignado una IP determinada. Listo. Ahora sí, si vuelvo a escanear, voy a ver que esta cámara ya no está con X, está con check. Solo que esta IP probablemente sea otra y no sé cuál va a ser. ¿Qué te necesito para identificar bien mi producto? Recordar qué modelo, qué dirección MAC tiene, o qué ID o número de serie tiene. Con estos parámetros yo la voy a poder encontrar en la lista, o simplemente me voy a la cámara, a la etiqueta y busco cuál es su número de serie o su modelo. Entonces me parece que es la única IPC HDW 4231 de esta lista, así que la voy a identificar rápidamente. Además el número de serie termina en FAB. Volvamos a escanear. ¿Sí? Ya no hay dispositivos con X. Aquí vuelve a estar mi cámara, pero ahora está en estatus operable. Quiere decir que la cámara ya se puede agregar. No la he agregado aún, solamente la he inicializado. Mi cámara tiene una contraseña, tiene una IP asignada que es nueva, que conversa bien en la red, que puede salir a internet y que es coherente con la IP de mi DVR, así que va a poder visualizarse. Luego, ¿cómo hacemos normalmente? Con un doble clic se agrega a la parte inferior donde está la lista de dispositivos agregados.
Si le doy doble clic, se agrega y al cabo de un momento se convierte en estado en línea. Ya cambió. Estaba en rojo, que era offline, ahora está online. Recuerden que esto solamente se ha dado porque yo inicialicé la cámara desde el grabador. Por lo tanto, mi DVR ya sabe cuál es la IP que tiene esa cámara. Y como ya lo sabe, ya lo ha guardado. Si me voy aquí a editar, están los parámetros de la cámara y aquí está la contraseña que tiene 8 dígitos, que es la que tiene mi DVR y la que le ordené pegar también a la contraseña o copiar también a la cámara. Entonces, como el DVR ya lo sabe, sí tiene la contraseña adecuada. Pero si yo tengo una cámara X que ya fue inicializada alguna vez porque alguien la agregó o porque alguien la conectó a una computadora y ya le puso una contraseña, mi DVR no sabe cuál es. Por lo tanto, si yo lo agrego, perdón, no tengo más canales ahora, ¿no? Pero si yo la agregara, el estatus va a ser offline y nunca se va a conectar porque por defecto va a suponer que la contraseña es admin, cosa que ya ni siquiera es válido. Entonces tendría que editar, por defecto encuentra los parámetros como la IP y el usuario, pero la contraseña es lo que tendría que corregir. Si no la corrijo a tiempo, no solamente no voy a conectar, sino que se va a bloquear la cuenta de la cámara, porque están intentando loguearse, mi DVR está intentando loguearse a ese equipo con una contraseña errónea. Y tendría que apagar la cámara y volverla a prender para que nuevamente funcione o esperar alrededor de 1 minuto. Entonces, recuerden eso. La contraseña tengo que validar que sea la adecuada. Si la inicialización fue del DVR, el DVR ya lo sabe y ya copió la contraseña correcta. Si es una cámara, cualquier otra, yo la agrego con un doble clic, pero rápidamente me voy a editar la contraseña y le pongo la contraseña correcta para que entre en línea. Entonces ya mi DVR tiene dos cámaras. Una analógica que vieron al inicio y una IP. Recuerden que esta cámara IP está en el canal 8, porque solamente aquí en tipo de canal, solamente el canal 8 lo convertí en IP. Voy a convertir el canal 7 también en IP. Aplico los cambios, me va a pedir reiniciar. ¿Correcto? Yo no lo voy a hacer por ahora, pero bueno, quería básicamente mostrar. Entonces, esta es la forma en la que yo tengo ya dos cámaras. Vamos a poner una vista de 9 y el canal 1 y el canal 8 tienen una cámara. En este caso, vamos a ver. Sí, aquí está mi mano delante de la cámara, es una cámara fija, ya ustedes vieron el modelo. Esta es la forma en la que se debería agregar. Y bueno, ya para ir terminando con esta parte de la presentación, o con esta presentación, por ahí nos preguntaron y nos pidieron también hacer una configuración o en todo caso agregar una cámara IMOV, que muchos hacen, ¿no? Muchos de repente tienen su DVR con cámaras analógicas, conectan las cámaras, no le hacen nada y simplemente por ahí quieren agregar alguna cámara IP y a veces alguna de estas es una cámara IMOV, entonces también podemos hacerlo de manera sencilla. Finalmente, antes de ir a esa parte de cierre de IMOV, solo quería comentarles la parte importante de configuración de cámara. Estamos viendo netamente configuración. No estoy yendo a hacer playback o a revisar las alarmas porque esto es algo, digamos, del día a día y no hemos querido enfocarnos en eso hoy. Creo que hacer una reproducción, muchos lo conocen, hacer una búsqueda por canal, revisar el día, la hora y luego descargar pues este segmento de video hasta de aquí hasta aquí y guardarlo pues en la memoria USB, que yo no tengo ninguna conectada, creo que no es tan complicado. Pero, ¿qué es importante en configuración? Configurar su cámara. Esta sección de codificar muchos no la tocan. Recuerden que aquí le dan la máxima configuración a su cámara. Por ejemplo, la cámara en el canal 1, que es una cámara analógica, tiene la compresión H265, pero no tiene Smart H265 o también H265 Plus, porque eso es el Smart Codec que está aquí y está deshabilitado. Si tú habilitas el Smart Codec, tu H265 se convierte en H265 Plus y recién estarías haciendo que ese canal en el DVR se comprima al máximo y pueda ahorrar más espacio en el disco duro. También la resolución, recuerden que varias veces hablamos de la resolución 1080N, que en este caso es lo máximo que me está permitiendo este canal. Puede ser por la cámara que tengo, no recuerdo qué cámara tengo ahora, básicamente por los cuadros por segundo que le esté dando. Como es un grabador Cooper en HD, recuerden que como es un grabador en HD, justamente es por eso. El modelo era el 1B08.
Si tu grabador Cooper termina en H, como los 1B16H que están en el mercado, esos sí graban en Full HD. Todos los demás, 1A04, 1A08, 1B04, 1B08, son grabadores para grabar, valga la redundancia, en HD. ¿Te lee cámaras en Full HD? Sí, pero no te las graba, te las graba en HD. La cámara que han estado viendo en el canal 1 es una cámara 1209, una cámara de 2 megapíxeles full color, light, ¿no? Económica. Entonces es una cámara Full HD que mi grabador sí lee, sí muestra, pero no graba. Graba como máximo en HD. ¿Y qué resoluciones HD tenemos? Pues tenemos el 720p que ustedes ya conocen. Está por acá. Bueno, esta no la muestra, parece que es por la cámara, pero normalmente soportamos el 720p. Las resoluciones más bajas que son analógicas, 960H, D1, etcétera, que ya nadie usa. Y este 1080N, que es una resolución HD, vamos a decir, de forma vertical. Si nos vamos a un canal 2, por ejemplo, que no tiene cámara conectada, sí podemos ver lo que el DVR soporta. También soporta 720p si tu cámara lo soporta, si es una cámara HD, o 1080N, que es otra resolución HD que algunas cámaras pueden soportar, como la que yo tengo conectada en el canal 1. Entonces, eso es lo que me está permitiendo, me deja grabar a 30 cuadros en HD. Al habilitar el Smart Codec, la tasa de bit se hace variable por defecto, es BPR, es variable bitrate, tasa de bit variable, donde no tengo control, pero sí tengo la tranquilidad de que esa tasa de bit va a ser bastante baja. La calidad, en promedio, podemos dejarla en 4, que es el intermedio. Y simplemente lo que va a pasar aquí es que nuestra cámara va a consumir una tasa de bit muy variable, a veces mucho y a veces poco, entre comillas, pero no va a ser un valor tan grande. Es decir, esta tasa de bit de 1024 nunca se va a superar. Siempre va a ser menor que esto. Comprobémoslo. Aplicamos los cambios. Ya tiene Smart Codec, ya tiene supercompresión. ¿Y dónde puedo ver eso? Recuerden que en Info había una sección que dice bits por segundo, donde yo puedo visualizar lo que consume cada una de mis cámaras. El canal 1, como pueden apreciar, ahora está consumiendo un valor muy bajo. Bueno, no tiene movimiento delante de sí. Voy a pasar mi mano delante de la cámara. Y como hay movimiento, el consumo de datos va a subir ligeramente. Esto va a depender pues de qué tan agresivo, etcétera. Yo he puesto mi mano muy cerca, el movimiento se generó en prácticamente toda la pantalla, lo cual normalmente no ocurre, ¿no? La cámara está viendo a las personas y solo una pequeña región tiene movimiento. Y esto permite que se ahorre mucho espacio. Se haga variable, pero se ahorre mucho espacio en el disco duro. Mientras que el canal 8, que tiene una cámara IP conectada, pues está consumiendo 2 megas reales, 1080p, pues una cámara Full HD, y está consumiendo 4 megas, perdón, ¿no? Alrededor de 4 megas, ¿no? 4000 más, 4000 menos kilobits. Entonces, eso es lo que están consumiendo mis cámaras realmente. Nos dirigimos nuevamente a revisar mi configuración de codificación y eso es básicamente lo que voy a obtener. Si yo quiero que esto sea constante, pues no puedo usar Smart Codec. Ahí sí se me permite que sea constante o variable. Ahí se sugiere constante y le pongo un valor no muy alto para que no me consuma demasiados recursos. Aún así, si tienen Smart Codec, siempre se sugiere habilitar. Esto podríamos tranquilamente dejarlo en 512 porque es una cámara HD con alta compresión, no necesita consumir más recursos. Así que en información voy a ver que ahora la cámara consume poco. Con la prueba de movimiento puede subir, pero rápidamente se va a asentar en el consumo. Mientras que el canal 8, vamos a ver aquí la parte de codificar, el canal 8, que es una cámara IP conectada, ya está disponible aquí. También tiene la opción de Smart Codec. Ha cogido H264 y H265 porque la cámara lo soporta y el grabador también. Entonces podría yo realizar esos cambios, aunque como es cámara IP, me va a pedir reiniciar la cámara IP, porque es como si lo hiciera en el DVR, que me pide reiniciar. La cámara es probable que me pida reiniciar, me soporta 1080p esa cámara. Con esto que también estamos corroborando que el grabador es un grabador para HD, pero en cámaras analógicas. En cámaras IP podría soportar inclusive, si no me equivoco, hasta cámaras de 6 megapíxeles. Claro, colocarle una cámara en Full HD a un grabador que es solo para HD implica que estoy sobreexigiendo. Por lo tanto, es probable que ya no pueda colocar las 8 cámaras, de repente tal vez solo 7, porque la octava ya no va a tener recursos. Estoy sobreexigiendo recursos al equipo. Entonces, hay que tener esa salvedad.
Bueno, el resto es codificación que ya les he mencionado, está disponible para las cámaras IP o para las cámaras analógicas, pero siempre hay que hacer los ajustes necesarios, tanto en mainstream como en el extrastream, que es el que se va a transmitir hacia Internet, que podría tener también, por ejemplo, su Smart Codec H265, tener una compresión o una resolución baja, unos valores bastante más bajos para que transmita por Internet sin mayor dificultad. Bien, si ya no hay más que ver, solamente vamos a cerrar agregando una cámara IMOU, que en realidad es exactamente lo mismo que cualquier otra cámara IP. Nos dejaron una consulta más aquí. Al extraer un sector de video para el grabador en USB, ¿es necesario un reproductor especial o cualquiera se pueda ver? Excelente pregunta. Básicamente, bueno, nos hemos centrado mucho en la descarga, pero básicamente cuando hagan ustedes la descarga de un segmento de video y lo copien en el USB, se guarda en formato DAV, D-A-V, o V chica si lo quieren llamar. También podría ser en ASF. Ambos son formatos, vamos a decir, no tan estándar, no es que sea tan propietario de agua, ya están de cierto modo estandarizados, pero no son los más conocidos, como sería un video en AVI o en Windows Media Video, ¿no? O en MP4, que ahora es mucho más usado. Entonces, resulta que en ciertos métodos, por ejemplo, ciertos firmware de grabador, o si lo haces desde el software de PC, el software Smart PCS o el DSS Express, te permite a la hora de exportar, seleccionar si quieres ponerlo en MP4. Como lo estás haciendo en una PC, ya te autoriza en MP4 y el archivo se exporta en formato más estándar. Si lo exportas desde aquí, ese formato DAV que te dije, es muy poco probable que encuentres algún reproductor que lo haga. Necesitas usar el reproductor propio de DAWA, que lo encuentras en la página de DAWA, ¿no? Dentro de la herramienta Toolbox vas a encontrar los dispositivos o las herramientas, entre ellas el player o reproductor, donde puedes revisar todos los videos de DAWA. También esa memoria USB la llevas a este o cualquier otro grabador y puedes revisar el video almacenado. ¿Cómo lo haces? Bueno, cuando vas a Playback, aquí donde dice de disco duro, te está leyendo tu disco, pero si tienes una memoria USB, aparece aquí y también puedes seleccionar, perdón, está por acá, dispositivo de entrada o salida. Ese es el USB, que bueno, yo no tengo conectado. Si tú lo tienes, te va a leer los archivos y desde aquí lo puedes ver por canal o como los tengas agregados en la memoria USB. Es decir, el DVR también te sirve como un reproductor. Podrías llevarlo a otro DVR y usarlo de reproductor también. Y la misma herramienta Player de DAWA te permite convertir a AVI y creo que también a MP4 los archivos que ya tengas, para que sean mucho más legibles y lo puedas compartir de manera más libre. Bien, finalmente ya para despedirnos, estamos con el tiempo bastante corto, quería mencionarles. ¿Cómo agrego una cámara IMOU que muchos quieren hacer? Bueno, ya vieron cómo agregar una cámara IP. La cámara IMOU es exactamente lo mismo, solo que tengo que tener algunas consideraciones previas. Yo tengo aquí una cámara IMOU ya agregada. Voy a intentar nuevamente mostrarles la pantalla de mi teléfono por aquí. Ahí está. Tengo mi aplicación IMOU. Tengo una cámara IMOU aquí. Ya está en línea. Por aquí voy a pasar mi mano. Ahí está. Es el mismo escenario que han estado viendo hace un momento. Esta cámara tiene que haber sido inicializada previamente. Como pueden apreciar, yo estoy viendo la aplicación IMOU conectado directamente a esa cámara, que es una Ranger 2 o A22E, como la conocemos aquí, que está en línea. Entonces, el paso 1 es que tu cámara IMOU esté habilitada o inicializada como si no existiera el DVR. Es decir, la escaneo y hago todo el paso que seguramente ya conocen y la veo en mi teléfono, en mi aplicación. Por lo tanto, la cámara está colgado a una red Wi-Fi con internet. Seguramente es el router de tu casa, que es una red Wi-Fi con internet. Segundo, tu DVR tiene que estar en esa misma red. En este caso, mi DVR está por cable, pero llega al mismo router, por lo tanto, están en la misma red. Eso quiere decir que mi cámara IMOU tiene asignado localmente una IP muy similar a la del DVR y por eso podrían conversar. Si no estoy seguro, tengo que validarlo. ¿Cómo lo puedo hacer? IMOU ya nos da una herramienta. Nos vamos al menú de abajo, nos vamos a la opción de herramientas y nos vamos a directo mediante LAN. Nos vamos aquí a buscar y lo que va a hacer es mostrarnos la lista de dispositivos que están en la red local. Recuerden que mi dispositivo tenía una IP
La cámara que habíamos agregado tenía una IP, la iMOV, no sé exactamente cuál será, pero ¿cómo la identifico? Básicamente con su número de serie, ¿no? Aquí voy a ver distintos modelos y distintos números de serie, al menos la parte final. Entonces, con eso yo podría identificar mi dispositivo. Voy a ver si aquí lo tengo. Sí, el que están apareciendo aquí es una IPC A22E, termina en el número de serie 176, que es el que yo he corroborado previamente, y me doy cuenta que le he asignado, o el sistema le ha asignado la IP que termina en 138, 172.16.7.138. Es una IP que puede conversar con mi DVR, por lo tanto es agregable, puede conversar con mi DVR. La diferencia es que mi mi cámara está por Wi-Fi al router, mientras mi DVR está por cable. Finalmente, no importa el medio, están en la misma red. Entonces, si no existe Wi-Fi en el lugar, que podría darse el caso que por eso se quiere agregar al DVR y de repente hasta por cable lo quieren hacer, pues ya corresponde más a una charla de IMOV, donde con esta misma herramienta tú puedes conectarte a una cámara y realizar una visualización. Permítanme, lo que he hecho yo por ahí es guardar el safety code, que es un código de seguridad que es como la contraseña por defecto, L2F78B, L2F78B8C. Es un método de conexión directa a la cámara. En este caso me estoy conectando directamente por Wi-Fi a la cámara sin usar internet. Si se me fue el internet, me sirve para esto. Bueno, se los comento rápidamente. En caso no tengas internet en el lugar, pues tienes que iniciar tu cámara conectándote directamente. Las cámaras IMOV ahora permiten darle un doble clic en el botón de reset para que generen su propia red Wi-Fi. Desde el celular te conectas a esa red Wi-Fi. Suele estar con DAP, los últimos dígitos del número de serie. Te conectas de tu celular directamente por Wi-Fi a la cámara. Tienes acceso, como yo ahora, directamente sin usar el internet ni el router. Ahí está mi mano, y desde aquí puedes, digamos, asignarle cierta configuración elemental para poder agregarlo a tu DVR. Bueno, aún así la recomendación es que la inicialices primero con internet y luego, una vez que ya tienes el sistema, ya se comporta como una cámara IP cualquiera. Entonces nos vamos al DVR, vamos a mostrar aquí nuevamente el DVR. Como tengo solamente el canal 8 habilitado como IP, voy a borrar la cámara que tengo aquí en el canal 8, la voy a borrar para que quede libre y poder agregar mi cámara IMOV. ¿Cuál será mi cámara IMOV? Pues escaneo la red y la busco. Aquí está, mira, tengo dos cámaras IPC A22. ¿Cuál será? Bueno, dijimos que era la que tenía la IP 138 y además el número de serie terminaba en 176. Esta es la cámara IMOV que ya está en la red, está funcionando. Solamente tengo que validar que pertenezcan a la misma red. Si no, obviamente voy a tener problemas. El resto es exactamente lo mismo. Doble clic, no sabe cuál es la contraseña tal vez, porque no fue inicializada desde aquí, desde el DVR, fue inicializada en mi celular, por lo tanto tengo que corregir eso antes que se bloquee. Lo voy a editar, veo que tiene una contraseña que no sé cuál será, le voy a poner la correcta recuerden que es el safety code, que es un código que viene en la etiqueta de la cámara, no la caja, solo en la cámara, que funciona como una especie de contraseña maestra, vamos a decir, ¿no? Yo lo voy a agregar aquí, la usé hace un momento, creo que se las mostré. Y esto identifica cada producto. Si tienes otra cámara del mismo modelo, viene con su propio safety code o código de seguridad. Y le doy OK. Entonces, ahora mi DVR ya está seguro que la contraseña es la correcta y ahora sí, como pueden apreciar, ya está en línea. Por lo tanto, ya puedo ir a ver mi canal 8. Es la cámara IMOV que estábamos viendo hace un momento. Y ahí estoy pasando la mano delante. Está en el canal 8. Es más, la puedo poner en pantalla completa. Está transmitiendo el audio. Hola. Sí, bueno, tengo un tema de eco y acople porque estoy con todos los equipos aquí. Con eso pueden validar que el DVR transmite el audio y se va a grabar el audio también. También es una cámara que se mueve, así que puedo usar el pan tilt y mover la cámara
bueno, tengo un poco de, bueno, bastante delay por aquí, pero puedo mover la cámara también. Bien, y de esta manera pueden darse cuenta que el DVR tranquilamente permite agregar cámaras IMO como cámara IP y teniendo control de ellas sin mayor problema. Bien, antes de despedirnos vamos a responder tal vez alguna consulta adicional que nos hayan dejado por ahí. Dame un segundito. Bien. Nos preguntaron si hay una herramienta para PC que permite escanear IPs de DVR, NVR, cámaras IP. Sí lo mencionamos. Con el software de DAWA, Smart PCS, o con el nuevo que es el DSS Express, versión libre, que también está para descargar en la página de DAWA, tienen la opción de escanear la red. Así como lo haces con el DVR, puedes escanear la red y todo lo que esté dentro de la misma red u otra red lo va a identificar. Solo que si está en otra red, de nada te va a servir agregarlo porque no se van a comunicar. Tienes que hacer las correcciones como hemos hecho en nuestro caso, reasignar una IP a esa cámara, que lo puedo hacer desde el software también o desde DVR, como lo hemos visto el día de hoy. También existe la herramienta Toolbox, que les había mencionado, donde encuentras algunas pequeñas, valga la redundancia, herramientas. Tienes el Smart PSS también metido ahí, tienes la herramienta de cálculo de disco duro, calculadora de cámaras, que permite identificar cuál es el ángulo y algunas otras cosas disponibles para tu cámara, y tienes el player que hemos hablado, y finalmente está el Toolbox, que es una herramienta, perdón, el Config Tool, que es una herramienta para editar las cámaras, te permite escanear también la red, ver qué cámaras están, cambiarles la contraseña sin tener que reproducir el video ni nada más, solamente configuración básica, te permite hacer esas modificaciones, como inicializar, restaurar a fábrica o cambiar la contraseña. Necesita el texto porque de repente no lo identifica. Bueno, yo les envío aquí en el chat cómo se escribe. Toolbox, en realidad son las letras en inglés de caja de herramientas, sería la traducción. Te vas a la página de DAWA, la sección de soporte, descargas, y vas a encontrar distintos sectores. Uno de ellos dice software y apps. Ahí vas a encontrar dentro el Toolbox. Lo descargas, te lo instalas, te va a aparecer una lista de opciones que todavía no están en tu computadora, porque lo que se ha instalado es la caja de herramientas, solo la caja, te faltan las herramientas, pero desde ahí puedes descargar una a una estas herramientas que hemos mencionado. Y bueno, hemos hecho charlas también al respecto del Toolbox y vamos a volver a hacer para que ustedes lo manejen mucho más a fondo. Bien. ¿Alguna consulta más? Nos indicaron el icono de una camarita. Bueno, no lo mencioné porque lo consideré muy básico. Recuerden que cada canal muestra un icono de color verde de una camarita, que significa que ese canal está grabando. Si muestra una interrogación es porque tiene el canal perdido, no hay video. Puede ser porque no hay cámara o porque simplemente se apagó la cámara o cortaron el cable o algo por el estilo. Digamos que es un identificador del video en tiempo real. Bien, creo que esas son las consultas relevantes. Les agradezco mucho por su atención. Recuerden visitar o buscar DAWA Technology Latam, tanto en redes como Facebook, Twitter, Instagram, para acceder a información, novedades, videos, promociones que también se lanzan. Y el canal de YouTube, DAWA Technology Latam, donde encuentran webinars como este que DAWA Perú o DAWA de otros países realiza, bastante información de videos, novedades, información audiovisual, sobre todo en el canal de YouTube. El webinar de hoy lo pueden encontrar en las redes del distribuidor, en este caso Digicorp, que nos hizo la invitación, o consultando directamente con el canal a través de su página o sus redes, a ver si les pueden facilitar el video. Bien, nuevamente muchísimas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad. Que tengan buenas tardes.